por la transparencia que hasta hoy se han llevado a cabo. Es cuanto por sus respuestas. Muchas gracias. Tiene usted hasta 10 minutos. Quizás en esto, en lo que pueda decir, habrá una suerte de crítica y quizás una crítica fuerte a algunas cosas. Desde luego, yo me parece que una cosa es la ley, y sobre todo la ley que hay en el Distrito Federal, que debo decirles que es una ley muy buena, muy buena. Claro, yo cambiaría ciertas cosas, pero les quiero decir que es muy buena en el sentido de que me parece que el proceso que llevó a esta ley tomó en cuenta muchísimas de las cuestiones debatidas por la sociedad civil y por los académicos y se fraguaron en la propia ley. Otra cosa es su práctica. Creo que lo problemático en todo este contexto es la práctica, el cumplimiento de la ley. Y justamente esa práctica ha llevado, me parece, a que ciertas clasificaciones en los entes obligados, clasificaciones para considerar una información reservada, para considerar una información que se libera, para considerar incluso datos personales, hablando de la ley de datos personales, yo creo que muchas veces no es exacta. Y entonces esto provoca un problema importante, porque si el razonamiento que opera en los diversos comités o grupos de transparencia de los entes obligados no es un razonamiento, digamos, fuerte, un razonamiento justificativo adecuado, entonces eso se filtra, la respuesta se filtra, llega a la información al particular y desafortunadamente el particular ocasionalmente promueve, ya sé que hay muchos juicios de revisión promovidos ante el InfoDF, pero esto no es la generalidad. En este sentido, pues la finalidad de que la información llegue, no solo de manera clara y de manera precisa, sino de manera conectada, vinculada y justificada, entonces se genera un problema. Yo creo que hay que corregir esto sabiendo elegir, hablando con los entes obligados y eligiendo a las mejores personas de cada uno de ellos para con un profundo estudio de la ley, con un profundo estudio de la doctrina, con un profundo estudio de los estudios, de las investigaciones que se han hecho al respecto, puedan dar una mejor clasificación. Voy a la reforma de la ley. Como digo, me parece que es una reforma, me parece, es cierto que la última reforma, pues materialmente es una nueva ley que acumuló muchísimas ventajas. Pero creo que hay algunas pequeñas deficiencias a las que me voy a referir. Una primera es, aunque lo hizo bien la ley, me parece, creo que debemos de avanzar un poco más en eso. Que es, la ley establece no es una obligación, sino es una especie de potestad obligación, en el sentido de procurar, documentar todas las decisiones que se toman en la administración pública, en los órganos autónomos y en los órganos obligados a la transparencia. El sentido de procurar, yo creo que hay que avanzar un poco más a esto. Procurar es sutilmente, no sé cómo decirlo, una obligación o un derecho, pero da el margen a que los entes obligados quizás procurar lo tomen con una potestad y entonces no procuren. Entonces yo creo que hay que avanzar más en esto y generar quizás una obligación. ¿Y por qué? Porque un defecto en materia de transparencia, en materia de acceso a la información, más bien en materia de transparencia y no de acceso a la información, es que hay controles adecuados de acceso a la información, pero los entes obligados a veces no documentan. Lo que antes documentaban, digamos por el temor, cierto temor que se tiene a ser supervisados, a veces no documentan, empiezan a documentar menos. Entonces, en esto de la ley hay una parte que me parece importante. Otra parte que me parece importante, que es lo previsto en la ley, pero hay que darle un sentido operativo, es el perfil del que hablé, el perfil de los comisionados. Los comisionados tienen una importante labor, pero dentro de esa importante labor tienen una actividad que es muy específica, que es la actividad de ponderación. Lo que hacen los jueces constitucionales. Por eso inscribí en el contexto de la reforma de derechos humanos al derecho a la información, que es un derecho humano, al derecho a la rendición de cuentas, que también es un derecho humano. O sea, los comisionados, la gente que al final ustedes, los legisladores, dejaron como última instancia respecto a las autoridades obligadas en materia de recurso de revisión, ellos necesitan tener un perfil indudablemente más
más prometedor, más capacitado en torno al ejercicio del razonamiento ponderativo. No es fácil resolver conflictos entre derechos fundamentales. Y por eso la ley de transparencia y acceso a la información se relaciona íntimamente con la ley de datos personales. Ahí hay una fuerte tensión. La ley de datos personales, lo que decía diputada, tiene también que modificarse. Los criterios son demasiado abiertos que permiten un juego extraño. La determinación de datos personales pareciera que los entes obligados van directamente a lo que dice la ley. Pero lo que no se muestra, y lo vemos en la práctica, es que hay casos muy difíciles. Casos para determinar si son o no datos personales. Porque los datos personales, desde mi punto de vista, no solo se presentan únicos, sino hay combinación de datos que por sí mismos no son personales, ¿no? Pero que en la combinación puede generar un dato personal y una lesión al derecho a la intimidad. Entonces también habrá que revisar eso. Desde luego que hay que continuar con la acción de una comunicación pública. Yo felicito a los integrantes, a ustedes, los integrantes de estas comisiones, porque sé que autorizaron que algunas organizaciones no gubernamentales siguieran este proceso. Eso es fundamental. Y es fundamental porque la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas sirve de poco si no hay una cultura de la transparencia de la ciudadanía. Si la ciudadanía no interviene, entonces la cultura de la transparencia no va a existir. Son dos niveles, me parece. El nivel operativo, el nivel institucional, el nivel legislativo y el nivel social. Estamos, repito, hablando de derechos fundamentales. En el Tribunal Electoral hemos hecho muchas cosas, diputados. Además de haber ganado también una serie de premios del instituto, que me parece un mecanismo indudable, es el mecanismo de la promoción en lugar del castigo. Me parece que hay que rescatar eso. Y entonces los órganos obligados entonces intentan ganar esos premios y mejoran sus prácticas. Pero junto con eso, yo creo que hay que mejorar otras prácticas y que tienen que ver, lo digo aún cuando yo he estado muy presente en eso, que tienen que ver con la capacitación y la formación. Pero como decía, una capacitación en términos no solamente de profesionalización, sino de desarrollo cultural integral. No solo nosotros tenemos que capacitar en materia de la ley de transparencia y datos personales, sino tenemos que capacitar a nuestros funcionarios y también a la ciudadanía que se vincula con nuestro órgano en materia de una cultura de la transparencia y de rendición de cuentas. La diferencia entre acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas hay que tomarla en cuenta. Porque la rendición de cuentas es el ideal el que se pretende. Y la rendición de cuentas significa que los datos no son datos sesgados, no son mal clasificados, son informaciones racionales, son informaciones certeras, precisas y que le permiten a los ciudadanos saber cómo ha sido la gestión. No solo tener un dato puro, saber cómo ha sido la gestión, criticar la gestión y acudir a ustedes, a los representantes, para calificar la gestión y, sobre todo, y esto es fundamental en el contexto de los derechos humanos, fundamental, no solo la sanción, no solo la garantía, sino el resarcir. En la ley existe esto, pero hay que apuntalarlo mucho más fuertemente. La reparación de los derechos fundamentales. Esto forma parte de la nueva reforma constitucional cuando se incorporan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Reparación. ¿Qué sucede con la víctima de la violación al derecho fundamental de acceso a la información? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a corregir las gestiones, vamos a dar una nueva información que le permita al ciudadano ser crítico, formar parte de la actividad de toda la administración. El papel que ha tenido el instituto me parece que es un papel que hay que reconocer. Sin embargo, de todo lo que he dicho, hay que avanzar en eso. Continuaría, por supuesto, con muchas cosas, con otras no. Muchísimas gracias a ustedes, diputados. Si ustedes consideran que soy un buen candidato, yo respetuosamente, si así fuese, esperaré y respetuosamente esperaré a que me llamen a cuentas. Muchísimas gracias.